Estamos en la quinta narrativa del Evangelio de Mateo, que nos quiere introducir al discurso escatológico del fin de los tiempos, que es el último discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. El discurso es un discurso trágico, el de hoy. Bueno, el de Isaías es trágico. El de Jesús termina en una promesa hermosa de un nuevo pueblo. No es una tragedia lo que le va a suceder en la cruz. Es el comienzo de algo nuevo, de gente que respeta la justicia y que vive con rectitud. Porque esos son los reclamos en el poema de Isaías. Dios quiere para nosotros que vivamos con rectitud y que hagamos obras de justicia. Pero el canto, el poema de Isaías, termina en una tragedia. El de Jesús no. El de Jesús termina en una promesa. Se les quitará a los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén y a los ancianos, la gente que gobernaba, los miembros del Sanedrín, se les quitará la promesa y se les entregará a un nuevo pueblo que dé frutos, un pueblo que dé frutos. Naturalmente que esta parábola tiene muchas aplicaciones. Una principalmente es la pasión de Jesús, está hablando de su pasión y va a advertir a las autoridades judías. Recuerden que está en el templo, Jesús está en el templo y el discurso es para los sacerdotes del templo de Jerusalén y para los ancianos. Y es una confrontación terrible. Es una parábola, le llaman la parábola de los viñadores homicidas, ¿sí? Ellos son los que han recibido el encargo de Dios de cuidar al pueblo, pero han hecho lo que les da la regalada gana. Ustedes han recibido de Dios a su familia para cuidarla. Cuidado con hacer lo que les da la regalada gana. Porque ya saben lo que les va a pasar. Entonces, estamos ante una parábola que está dirigida a los sacerdotes y a los ancianos. Estamos ante la conciencia de Jesús de la oposición que tiene de esta gente, de la gente que tiene que recibirlo, lo rechaza. Y lo rechaza porque no quieren vivir en rectitud, porque no quieren practicar la justicia, porque no quieren asistir al más necesitado, porque no quieren cambiar su estilo de vida como don, porque no quieren molestarse, porque no quieren involucrarse, porque no les duele la pobreza del más necesitado, porque son chupacabras. ¿Conocen chupacabras ustedes? Yo conozco unos cuantos. Aquí hay algunos cuantos. Allá está uno. Nah, son bromas. El propietario tiene una viña, Isaías. Es un propietario que además se esmera, ¿no? Tiene su viña hermosísima. Ha construido cercos alrededor de su viña, ha despedrado la viña. Recuerden que en Israel hay mucha piedra. Y entonces sacó toda la piedra y la dejó planita, planita. Yo tenía una tía, mi tía Nila, que ya estaba ancianita y también le dio Alzheimer, pero a ella le agarró ya vieja, a mi mamá le agarró de 62, a ella como de 80 y pico le agarró el Alzheimer. Y entonces tenía un patio hermoso y en el pueblo donde ella vivía había mucha piedra. Y entonces salía a barrer su patio y pues cuando barría lo que encontraba era piedra. Y creía que el vecino le tiraba las piedras. Y entonces agarraba todas las piedras y se las tiraba a los vecinos, ¿no? Salían apedreados todos los vecinos. Tanto así que los hijos la tuvieron que mover de ahí, le tuvieron que comprar otra casita en otro lado donde no tuviera piedras, porque le había agarrado la obsesión de las piedras. Y ella quería su patio solo con tierra para sembrar sus cosas, sembraba tomates, sembraba
muchas cositas. Y entonces este era un hombre que tenía mucho esmero. Hizo construir una torre, hizo construir un lagar. Un lagar es como una piscina donde tiran toda la uva de la cosecha y uno se metía con pies a triturarla, claro, a sacar el vino con los pies, ahí con hongos, bacterias y todo, ahí. Más rico el vino, más rico, claro, natural, y con el sudor que caía por todos lados, de todas partes. Pero este es un dueño que se esmera. ¿Algunos de ustedes han tenido finquita en su país? ¿No? Ay, tan pobres todos que son. A ver, Carlos, levante la mano. Yo conozco a algunos que tienen su finquita en sus países. Y que la cuidan muy bonito y la mantienen muy bonita. Y están aquí y viajan y regresan y viajan y están con el ojo al Cristo. Pues esto es un propietario, Dios, que te cuida con esmero. Y como te cuida con esmero, Él espera cosas buenas de ti. Y entonces, obligatoriamente, como les decía al comienzo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué doy? ¿Qué doy? Porque Dios te cuida con esmero. ¿De cuántas cosas no te ha sacado? Aquí estás. De tanta pobreza que hay veces viene, aquí estás. Respiras. Estás bien, tienes tu trabajo, tienes tu carrito. Algunos de ustedes van a tener buena pensión cuando se retiren, conozco a algunos. Entonces, ¿qué le das a Dios? ¿Qué espera? O sea, Dios te ha confiado muchas cosas. Y Dios quiere que seas leal a lo que te ha confiado, comenzando con la familia. Leales a la familia. Es la viña que Dios te ha dado para que tú la cuides. Y miren, hermanos, es tan fácil descuidarla porque andamos a la carrera, porque andamos cansados, porque nos distraen las cosas del mundo. Nos distraen más bien porque nos venden la desnudez, ¿no? Nos venden la desnudez. Y los ojos bailan. ¿No es verdad? Ahí tenemos unos ojos bailarines ahí atrás. Entonces tenemos que cuidar, porque tenemos que entregar la cosecha a su tiempo. Y estos labradores se adueñan de la viña. La viña no es tuya. Tu familia no es tuya, es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es tuya. Tu casa no es tuya, no te la vas a llevar. ¿O sí? Muéranse y ya van a ver. Dios te la ha dado para que tú la administres, para que seas sabio, inteligente, para que sea un lugar de familia, de acogida, de amigos. Pero no es tuya. Tu cuentecita en el banco no es tuya. Muérete. Haz la prueba. Déjasela a la iglesia. ¿Sabes lo que van a hacer tus hijos? Dicen en mi país, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Entonces no somos dueños de nada, somos administradores, eso sí. Y espero que sean prudentes, que sean sabios, que no derrochen, ¿no? Que sepan ahorrar, que sepan ser honrados. Eso sí. Que sepan ser respetuosos, que sepan ser justos, que es el reclamo de Dios al pueblo antiguo, ¿no? En el poema de Isaías. Responsables, rectos, justos. Son como los tres frutos que Isaías se imagina que Dios espera de nosotros.
A mí me parece muy bonito, ¿no? Entonces, considerémonos simples administradores de todo lo que tenemos, sea poquito, sea mucho. Somos simples administradores, estamos de paso. Pero la parábola también nos habla de una crisis religiosa. A nosotros nos ha tocado vivir en medio de una crisis religiosa. La gente parece que le ha dado la espalda a Dios. Incluso la gente que viene los domingos, todos los domingos a misa. Vienen acá, se golpean el pecho, escuchan las escrituras, pero cuando salen son un montón de paganos. Se nos olvida que a Dios no lo engañamos. Y la parábola, el poema de Isaías y la parábola de Jesús nos cuentan la historia del pueblo. Un Dios que es fiel y un pueblo que vive de espaldas a Dios. Un Dios que tiene una viña preferida a nosotros y nosotros que vivimos haciendo lo que nos da la regalada gana. Un Dios que espera justicia y fidelidad y luz de nosotros. Recuerden la promesa a Abraham, tu pueblo será una gran luz. Tú debes de ser una gran luz para los demás. Yo me recuerdo que recién ordenado fui a un retiro, me invitaron a escuchar confesiones a un retiro en el seminario de la Sagrada Familia, aquí en Randolph Road y Georgia, más o menos esa área. Y me fui hace unos 21 años más o menos, y llegó un señor ya bastante mayor, como cincuentón, casi sesentón, así como de mi edad. Y llegó llorando, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y él es miembro todavía, tiene ya como más de 70, es miembro de la Renovación desde joven, y había dado mucho testimonio, y había vivido una vida bien recta, pero llegó a un trabajo donde los compañeros le ofrecían pornografía todos los días. Y le llevaban los tapes, los cassettes, y se lo daban, y él nunca, por 5 años se los rechazó. Y un día se los tomó y se lo puso en su mochilita y lo llevó a la casa. Y no lo vio, lo regresó, pero lloraba. ¿Saben por qué lloraba? Porque ya no podía dar testimonio ante sus compañeros. Ya no podía, lo rompió. 30 años había estado anteriormente y 5 años aguantando esos sinvergüenzas y se rompió. Qué triste, ¿no? Entonces, en vez de ser luz, empezó a ser oscuridad. Con una cosa tan sencilla. Y ese señor lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y yo trataba de pararle el llanto. Y salió llorando, y yo no sé si sigue llorando, a veces me lo encuentro por ahí, pero no sé si sigue llorando aquel pecadito, aquella falta de rectitud, aquella falta de honradez. Y a veces así vamos rechazando la voluntad de Dios. Pensamos, yo no le hago daño a nadie, voy a ver esto a escondidas. Pero nos estamos envenenando el corazón, ¿no? Y esto es lo que les ha sucedido a su pueblo, ¿no? Dios espera rectitud y justicia, dice el profeta, ¿no? Y hoy tenemos una crisis religiosa terrible, terrible. Si yo les contara, a mí hay gente importante en la iglesia que me ha propuesto robar para cubrir otros gastos de renovación. Yo me recuerdo que la primera vez que le dije, le digo, mi mamá se revuelve en la tumba. Se revuelve en la tumba. Pero te lo proponen. Te proponen hacer cosas indecorosas. Gente que uno se queda
Si la fe nuestra no estuviera cimentada en Jesús, hasta la vista, baby. Entonces el Señor va a venir a recoger frutos. Frutos. Y Dios ha tenido un gesto de amor extraordinario. Nos ha mandado a su Hijo Jesús a recoger esos frutos. Envió a su propio Hijo y terminaron con Él. Y por eso el reclamo de Dios, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer algo más por su viña el viñador? Y claro, los dirigentes del pueblo están escuchando atentamente. Recuerden que Jesús es atrevido. Está en el templo, en el centro del poder político, religioso y económico de Israel. El templo era el centro. Ahí se confabulaba todo. Ahí se reunía todo. Y Jesús no tiene miedo de retarles. Tampoco hoy Jesús tiene miedo de retarnos. Y debemos de hacernos la pregunta obligatoria. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué doy? ¿Qué actitud tenemos ante nuestras responsabilidades? Y la tentación es siempre la misma, no se equivoquen. Es mi vida, son mis cosas. Yo hago lo que quiero con mis cosas. Esa era la tentación de los dirigentes de Israel. Yo les propongo que es la nuestra. Es que solo vas a empezar a ser feliz cuando te desprendas, cuando entiendas que no son tus cosas, que son regalitos de Dios para que los administres bien. Tu propia vida es un regalo de Dios para que la sepas vivir con responsabilidad, con justicia, con dedicación. La tentación es siempre la misma. O somos posesivos, o vivimos en la egolatría, la idolatría del yo, que desgraciadamente es la época que nos tocó vivir. Dicen los estudiosos de marca que uno de los grandes éxitos de Apple, esta compañía de tecnología, es el iPhone, iTunes, todas las marcas son yo. Tan sencillo, ¿no? Son mis cosas. No, tú eres del Señor. Tu vida es del Señor, no es tuya. Dios te la ha regalado, sí. Dios te ha dado talentos, claro. Dios te ha dado habilidades, claro. Y a mí me encantaría pensar que todos los que están aquí tienen muchas habilidades, están vivos, están trabajando. Han aprendido miles de cosas nuevas en Gringolandia, ¿no es verdad? Espero, porque si no son brutos, Y entonces tenemos un montón de cosas que el Señor nos ha regalado, pero no son nuestras. Y el propietario es muy paciente. En la parábola de Jesús, el propietario es muy paciente. Manda mucha gente a pedir su parte de la cosecha, ¿no? Manda mucha gente. Los apedrean, los apalean, los matan. Mandó un grupo, dice, mucho más numeroso y le hicieron lo mismo. Y ya después mandó a su hijo, pensando, a este lo van a respetar. Pero como era un pueblo irreverente, no lo respetan y lo matan, pensando adueñarse de la viña.
Entonces, ¿qué actitud tenemos con nuestras responsabilidades? Ustedes saben que esa actitud posesiva, egoísta, es la cuna, la base de todos los pecados y de todas las injusticias que hacemos. La parábola sugiere que la verdadera felicidad es porque hacemos las injusticias y hacemos nuestros pecaditos o pecadotes pensando que vamos a ser felices, ¿no es verdad? Nos metemos a unos problemas pensando que ahí vamos a encontrar alegría, felicidad, pero resulta que no. Que la felicidad solo la vas a encontrar cuando eres justo, cuando eres respetuoso, cuando cuidas a tu viña, cuando le pones todo tu empeño, todo tu amor a las cosas que haces. Porque la verdadera felicidad solo se encuentra en el amor y en el servicio, no en otro lado. Los dones y los talentos que tú has recibido de Dios son instrumentos para dos cosas, para amar y para servir. ¿Cuántos dicen amén? Si esos instrumentos, tus dones y talentos, se usan egoístamente, entonces no vas a ser feliz. Nunca vas a ser feliz. Muy bien, hermanos, aterricemos. ¿Cuántos de ustedes se desgastan por sus hijos? Le dan lo mejor a sus hijos. Hay gente que los ha educado, muchachos acá, y este año hubieron muchas graduaciones de la universidad y les ha costado. Me decía una señora que salía ahora aquí, ya mi hija ya terminé con el último. Y ha sido duro. Invertimos en nuestra familia, ¿no? Nos desgastamos, los educan con grandes esfuerzos y esperan frutos buenos, ¿no es verdad? ¿Cuántos dicen amén? Tienen altas expectativas de estos muchachos, pero cuando no hay fruto, ¿se dan cuenta? La experiencia de Dios, esta es la experiencia de Dios. Dios es un Padre bueno, que se ha desgastado por ti y espera frutos. Y cuando no hay fruto, nos decepcionamos, ¿no es verdad? Y cuando no hay frutos por mucho tiempo, nos desgastamos, ¿no es verdad? Y cuando seguimos invirtiéndonos por grandes periodos de tiempo sin resultados, nos empezamos a cuestionar, ¿valió la pena o no? ¿Merece la pena todo esto? Esta experiencia humana es la de la que habla el poeta profeta Isaías y Jesús. Estamos ante un Dios bueno, a un Dios que no escatima ningún esfuerzo para proveer a su viña de todas las condiciones necesarias para dar frutos buenos. Y la viña da a grisotes. Se está hablando de la historia del pueblo. Yo diría, no solo del pueblo de Israel, sino también de nosotros, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Dios recibe frutos patéticos. En vez de justicia, baños de sangre, calumnias. En vez de integridad, solo quejas. Hay gente que es quejona, ¿no? ¿Conocen gente quejona? ¿Solo yo conozco gente quejona? Yo le decía a mi mamá siempre en broma, usted se queja del gusto, ¿sí? Cuando entraba en esa onda, ella de vez en cuando, no era quejona, pero de vez en cuando entraba en quejitas. Yo le decía, usted se queja del gusto. Y a veces hay gente que se queja del gusto, ¿no es verdad? El Señor espera de nosotros justicia y lo que hacemos son calumnias, entramos en lógicas
de poder, en juegos de poder y todas estas cosas. El Señor espera de nosotros rectitud, integridad, y lo que le damos son solo quejas. Y ahí termina la parábola, el poema parábola de Isaías. Pero la parábola de Jesús termina en una promesa hermosísima. Termina en una promesa grande. A pesar de que las pérdidas en la parábola de Jesús son mucho más grandes que en el poema de Isaías. El dueño incluso pierde a su hijo amado, a su primogénito. Pero el Señor sigue invirtiendo. Y esa experiencia mala la va a convertir en una experiencia buena. Habrá un nuevo pueblo que produzca frutos buenos a su tiempo. Es la perseverancia de Dios. Dios no te abandona. Yo no sé dónde tú estás, qué tipo de frutos estás produciendo, pero Dios está quitando las piedras de la tierra, está echándole estiércol, está echándole abonito, está podándola, te está podando. Dios no se cansa de invertir en nosotros. Y por eso nos regala la promesa de un pueblo nuevo. Recuerden que la perseverancia siempre vence el desamor, la rebeldía, la resistencia. Siempre. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, que el que persevera se salvará. Y Dios no se cansa de invertir en nosotros. Y viene en busca de frutos. Y escuchen los frutos que enumera San Pablo en su carta a los Filipenses. Escuchen qué bonito. ¿Cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? Amabilidad, honradez, virtud. Estar atentos, dice, a todo lo que merece elogio. O sea, apreciar. ¿Se aprecian ustedes? ¿Ustedes los esposos se aprecian? ¿O solo son quejones? ¡Ay, tú no sirves para nada!, le dice la mujer al caballero. ¿Te lo han dicho? Levante la mano y voy a cerrar los ojos. Escuchen la lista. Sigue. Gratitud, paz, apertura a lo aprendido, a lo que hemos recibido. O sea, ser fieles a la tradición cristiana. Respetar la tradición, lo que hemos recibido de viva voz. Todas estas cosas buenas que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres. Esos son los frutos que espera del Señor. No son cosas complicadísimas. Entonces démosle gracias al Señor y pidámoslo que nos regale frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la paz. Los frutos del que habla la carta a los Gálatas, ¿no? En el capítulo 5. Los frutos del Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando nos abrimos a la gracia del Espíritu Santo, entonces somos capaces de dar buenos frutos. Los frutos que espera Jesús de nosotros. Que Dios les bendiga.